Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la semana Eh, 35. 35, te lo sabías de memoria. Ajá. Y durante esta semana vamos a hacer, Pinturas. o sea, 20 años pintando, Fer. ¿Qué hace tu papá? Pinturas. Pues Muy sí. bien, pues sí, es verdad, mentira. Hoy- Esta semana vamos a estar trabajando con solo una paleta de tierras que rescatamos de hace 2 semanas de esos colores que usamos al azar. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos va. Chao, gracias, gracias. Bueno, listo, comenzamos esta semana de solo tierras. Entonces, como explicaba ayer, el propósito de esta semana es como desenterrar unos colores que utilizamos hace 2 semanas. En esa semana de yo, ¿por qué compré esto? Me di cuenta que yo estaba utilizando unos colores tierra, una gran variedad de colores tierra, que yo honestamente no sabía por qué había comprado. Y no sabía por qué había comprado tantos y tan distintos, o sea, tenía resto de colores entre matices amarillos, rojos, sombras, o sea, era de todo. Había comprado como un arsenal de tierras y no entendía particularmente por qué lo había hecho, y creo que reflexionando durante esa semana me di cuenta que, refiriéndome específicamente a los colores tierras, que esos colores en particular yo quizás los había comprado porque estaba queriendo acercarme como a una noción de lo que era la pintura a la que en ese momento yo quería acercarme, que era la pintura como fundamental, la pintura hecha en el Renacimiento alto, en el Barroco. Para mí esa es como la base de la pintura. O sea, ese es el momento en el que explota la pintura. Desde ese momento es desde donde nacen muchísimas reflexiones que se van a materializar 100 años, 200, 300 años después. Es una locura, pero desde ahí como que se cataliza todo lo que es la pintura contemporánea. Entonces yo quería ir como a ese origen de esa pintura. No quiere decir que antes de eso no se hiciera pintura. Antes se entendía la pintura de una manera distintísima. Y yo no me quiero referir como a Renacimiento alto, como diciendo, no, pues es que esos son los orígenes de la pintura al óleo, y eso es lo que yo hago, como buscando la génesis de la pintura al óleo. No por eso, porque como les digo, antes de eso en Occidente y en muchísimas otras culturas existía una noción de pintar, existía la idea del pintar, y en muchísimos casos hay pinturas que se hacen centenares de años antes y que hacen eco de cosas que se hicieron, que se retomaron en el Renacimiento y en el Renacimiento alto. Entonces, digamos que eso era una noción de pintura que estaba latente, que se despierta y empieza a florecer y se convierte en el monstruo que es la pintura en los siglos XVI y XVII, y que después pues dura casi que reinando entre comillas lo que es el lenguaje visual del arte durante siglos. Hoy en día pues yo creo que la manera como interpretamos pintura, como consumimos pintura, como contemplamos la pintura es distintísima a hace 100 años, a hace 50 años incluso. Pero no quiere decir que la pintura fundamentalmente ha perdido lo que es. No, la pintura sigue siendo exactamente igual. Lo que pasa es que compite con otras expresiones visuales que hacen que la pintura tenga que entenderse casi que dentro de un nicho mucho más específico. Ya no es ese monstruo que abarcaba como casi todo el imaginario visual en lo que era la historia del arte occidental. No, ya no, pero no por eso ha dejado de ser pintura. Y entonces yo creo que ese deseo mío de volver como a esa fuente, de volver a ese momento donde la pintura como que reina, no es por tratar de sentirme más grande como pintor, no es como por tratar de decir, sí, esto es lo que se siente ser abanderado de la pintura, este es el poder real de la pintura. No. Yo no necesito que la pintura tenga que ser nuevamente lo que fue hace siglo y medio. No, para nada. Acepto la pintura por lo que es hoy, pero tengo un deseo de entenderla fundamentalmente y tratar de hacerlo como lo hicieron esas personas que empezaron a construir lo que en últimas termina siendo como nuestra tradición de pintura, digamos la tradición milenaria de pintura, la tradición que va más allá de ismos y de corrientes y de filosofías, sino el hecho de coger un pigmento y de tratar de entenderlo como algo que tiene un valor cuando se relaciona con otros pigmentos. Básicamente eso, súper sencillo, súper simple, y creo que en eso brillaron los pintores que pintaron durante el Renacimiento alto y el Barroco. Para mí, esa es mi sensibilidad.
Ahora, no por eso no quiero decir que de 1880 a 1900 no se hicieron de las pinturas más grandes que haya visto la humanidad. A mi juicio sí, a mi juicio, y yo lo he dicho antes, ese es el pico de la pintura. Eso es como el momento donde culmina todo ese proceso de 400 años de pintura. 400 años de pintura para llegar como a ese entendimiento y a esa disciplina y a esa capacidad. Es una locura. Es una locura, la pintura que se hizo en ese momento es una absoluta locura. Hoy en día hay como unos esfuerzos individuales que son magistralmente ejecutados, pero digamos que como un colectivo de pintura, no estamos ni cerca a esos momentos de pintura, ni cerca. O sea, la pintura yo creo que tiene ese pico en el cambio de siglo, del siglo XIX al XX, y se ha ido desacelerando. Y nos tocó una pintura desacelerada, pero maravilloso, pues tenemos más tiempo para disfrutarla. En ese reflexionar de tener más tiempo para disfrutarla, pues yo me di cuenta que yo quería volcar mi mirada hacia muchísimos años, o sea, hacia unos 15 años, quería volcar mi mirada hacia esa pintura, hacia ese como origen de la pintura del óleo en la historia de la pintura de Occidente y decir, bueno, ¿por qué se usaba tanto tierra? Y voy a tratar de hacer eco de eso. Y ayer decía, bueno, es hacer un eco artificial de lo que se hacía antes. Porque lo que se hacía antes era literalmente coger un poco de tierra que venía de la tierra, o sea, del piso, de las montañas. Además, tierra que normalmente era tierra nativa. Entonces por eso es que es precioso, pero la pintura variaba y las tonalidades variaban dependiendo de la región en donde se pintaba, porque no era lo mismo una tierra roja de Italia a una tierra roja de Sevilla en España. No era lo mismo, eran dos cosas totalmente distintas. Entonces eso le daba un carácter especial y un como sabor especial a la pintura de cada región. Y eso es fantástico, es maravilloso. Hoy en día la región que nosotros entendemos se llama Amazon y hacemos un clic y nos traen súper rápido cualquier color, cualquier pigmento. Está a un clic de distancia. Entonces nosotros no entendemos como ese valor que tenía que tener un pigmento. Yo hablaba, por ejemplo, antes del ultramarino, que tenía que cruzar el océano, por eso es que se llama ultramarino. Era tan precioso que tenía que cruzar el océano y venía desde el mar, entonces decían, ese pigmento está más allá del mar, más allá del océano. Eso es precioso. O sea, esa lejanía del pigmento lo hacía precioso, lo hacía valioso. Hoy en día, pues sí, viene del otro lado del océano, pero en un avión de FedEx y me lo trae acá a Colombia en una semana cuando lo pido por internet. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero entonces, incluso mi esfuerzo era aún más artificial porque pues yo compré un pocotonón de colores que, no sé, o sea, no es que yo hubiera comprado un amarillo ocre natural, un tierra de siena natural, un siena tostado natural, una tierra de sombra natural. Yo compré fue unas cosas, unas barbaridades de nombres extrañísimos que hacía Old Holland de pigmentos que se ve que son súper complejos que yo, en lo que he leído, puedo equivocarme, pero no creo, pues eran pigmentos que nunca se usaron en el barroco, o sea, en el siglo XVII nadie estaba utilizando este amarillo que voy a utilizar hoy, que es el amarillo que utilicé en la semana de Yo Por Qué Compré Esto, es la laca de amarillo de óxido transparente. O sea, eso es bastante extraño. Ese nombre es bastante extraño. Entonces, lo que vamos a hacer durante esta semana es desenterrar unos de esos colores que cuando los usé esa semana dije, oiga, pero estos colores son chéveres. O sea, más allá de que yo tuviera una intención buena, pero que en últimas fue errada, los colores pues no tienen que pagar por mi pifia. O sea, los colores no tienen por qué sufrir porque yo no supe qué hacer con ellos. No, los colores siguen siendo buenos. Muchos de esos colores son fantásticos. Obviamente son colores que, divorciados de la intención o del uso que uno les pueda dar, pues siguen siendo unos colores inherentemente muy buenos. Entonces, lo que hice ayer en particular fue coger blanco de titanio, pues que esa es nuestra constante. Como mi matiz amarillo cogí este amarillo transparente de óxido que les estaba diciendo. Y también cogí un tierra de siena natural. Cogí el rojo ocre que utilicé para el primer día. Y una tierra de Kassel, un pardo Van Dyke. ¿Listo? Ese es el mismo pigmento. Cuando vean Kassel Earth, tierra de Kassel o pardo Van Dyke, es exactamente el mismo pigmento. Y entonces utilicé esos y dije, bueno, podemos hacer una paleta de tierra, una paleta de solo tierras con esos colores que utilicé y podemos tratar de entender todas las posibilidades que me ofrezca y compararla, porque esto también es chévere porque tenemos un punto de referencia, compararla con lo que se había hecho hace, yo no sé cuántas semanas, cuando hicimos la paleta de Zorn, pero con una variación hacia el tierra.
Entonces, para recordar, para refrescarles un poquito la memoria, esa semana usamos una paleta de Sun, pero lo que hicimos fue quitarle el acento de saturación que existía en la paleta con el rojo de cadmio y lo sustituimos con un terra rosa, que es un rojo tierra. Y pues los resultados fueron muy chéveres, o sea, porque era una paleta Sun, una paleta de 4 colores, digamos que con una inclinación hacia los tierras. Eso era súper fácil como de entender ahí. Pero esta semana, pues, incluso ayer lo decía, el acento de saturación que antes teníamos con el rojo cadmio, que lo reemplazó, entre comillas, el terra rosa, siendo pues un rojo tierra que no, tampoco es que tenga mucha saturación. Hoy no lo tenemos con ese terra rosa porque este rojo ocre que estoy usando es un rojo ocre natural. Ahora, los pigmentos tierras tienen dos maneras de producirse. Una es una manera natural y otra es una manera sintética. Normalmente, los colores que encontramos tierras en el mercado son producidos de una manera sintética. Los colores naturales, como siempre, tienden a ser un poquitico más costosos y son un poquito más difíciles de encontrar. Entonces, normalmente solo están disponibles en marcas que son costosas. Ayer hablaba que podemos comprarlos en Michael Harding o en Rublev o en Old Holland. O sea, todas estas marcas que son súper buenas, pero que obviamente le dicen a uno, hey, usted tiene que pagar por esto. Si usted va a querer usar un pigmento que hace eco y que se siente fiel a lo que se utilizaba hace un poco de siglos, pues va a tener que pagar. Y este rojo ocre que estoy usando es bueno, es un muy buen pigmento, es un pigmento natural, pero sí es muy distinto a ese terra rosa de Winsor Newton. El terra rosa de Winsor Newton es un color fino. O sea, la carga de pigmento también dentro de ese color es muy buena. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, pero sí son distintos y sí nos dan una sensación súper distinta de algo que, digamos, en nuestra cabeza debería sentirse igual, porque uno está diciendo, pues estoy usando dos rojos ocres, dos rojos tierras, porque se sienten tan distintos. Pero es por la producción del color. O sea, la respuesta es así de simple. Y esa producción lo que hace es que ese terra rosa, en este caso, sea mucho más opaco, mucho más cubriente y mucho más como saturado. Tiene mucho más fuerza que los colores que son naturalmente tierras. Es que piensen en eso, un color que es naturalmente tierra, pues obvio, hay tierras que tiñen muchísimo, hay tierras que tienen la capacidad de ser cubrientes, pero no dejan de ser tierras. La naturaleza de un tierra nunca va a ser tan saturada como la de otros pigmentos, nunca. O sea, una tierra nunca va a competir contra un rojo cadmio, un naranja cadmio, un azul cobalto, o sea, contra ese nivel de saturación, no puede. La tierra siempre se va a sentir un poquito más transparente, incluso lo granuloso del pigmento se siente, las partículas del pigmento se sienten un poquitico más en esos pigmentos tierras naturales. Y esto lo digo yo, pero de pronto alguien lo usa y dice, no, eso no se siente exactamente igual, pero confíen en mí, o sea, esa diferencia es súper pequeñita, pero es bien sensible y se siente esa texturita en ese color que es bellísima además. Pero entonces, cuando comparamos lo que estamos utilizando hoy con la paleta que usamos hace unas semanas, sí nos damos cuenta de que ya no hay un acento de saturación en ese rojo. O sea, por más de que uno quiera, ha ido bajando esa saturación. Entonces, de rojo cadmio habíamos pasado a terra rosa y ahora bajamos a este rojo ocre y el cambio es perceptible. O sea, el cambio es bien perceptible. Entonces lo que yo ayer decía era que yo no quería sacrificar del todo la posibilidad de tener saturación en la paleta, como un acento de saturación. Y entonces este amarillo que estoy usando, que hoy decidí solo poner este amarillo y dejar a un lado el tierra de siena natural, fue porque yo me di cuenta ayer que de pronto esos dos colores eran redundantes. O sea, no es que sean el mismo pigmento, obviamente son súper distintos. Uno es una laca y es transparente y es saturado. Y el otro es un tierra que tiende a ser transparente, el tierra de siena natural tiende a ser transparente, o sea, no es tan opaco como otras tierras, pero no tiene saturación, o sea, no hay saturación ahí, ninguna, de ningún tipo. O sea, ese color es súper noble en ese sentido. Entonces, yo ayer me di cuenta que en últimas tenían que hacer de matiz amarillo. Era el único matiz en donde yo tenía dos posibilidades. Tenía como mis dos matices amarillos, un solo rojo y un solo tierra neutro que digamos que hacía las de negro, que en teoría tiene que hacer las de azul. O sea, fíjense que ahí ya nos alejamos también como otro paso más de lo que sería una paleta de 4 colores tradicional. Entonces, yo tenía estos dos matices amarillos y decía, pues uno me sobra. O sea, y si voy a sacar uno, pues saquémoslo hoy y miremos cuánta falta realmente me hace. Y saqué el tierra de siena natural, que es un color que pues no sé, yo no conecto con ese color. O sea, yo trato resto, pero yo no he logrado conectar con ese pigmento. La verdad, eso nos pasa
y yo no creo que sea una cosa como personal. Puede ser personal, pero a mí, por ejemplo, yo no me pondría en mi vida algo amarillo. O sea, yo no me puedo poner una camiseta amarilla, un saco amarillo. No, no puedo. Mi mamá tiene un dicho fatal que es que el que se pone amarillo a su belleza se atiene. Entonces yo ahí pailas, no puedo. Pero, sino que es que no sé, yo veo algo amarillo y digo, no. Yo no tengo la personalidad para ponerme algo amarillo, punto. O sea, punto. Seguramente me lo pongo y yo soy como la clara del huevo y esa es la yema, fatal. Pero obviamente puedo pintar cuadros amarillos y puedo usar un amarillo en la paleta. O sea, el que yo sensiblemente no tenga atracción hacia un color no quiere decir que yo no lo pueda usar en una paleta. Para nada, para nada. Obviamente yo puedo usar amarillos en mi paleta. Obviamente he pintado pinturas que tienen muchísimo amarillo. Entonces yo no le veo ningún lío a eso. Ninguno, en absoluto. Entonces, el hecho de que yo no tenga como esa empatía con el Tierra de Siena, no sé. No es porque es que no me guste y ya. No es como, no, es que no me luce y punto. Entonces lo saco. No, es que yo no sé. De pronto no sé usarlo o lo veo redundante en la paleta. Entonces digo, ¿para qué? O sea, lo estoy poniendo pero lo estoy malgastando. Eso es lo que pienso. O sea, lo pongo ahí pero es un mal uso. Está en desuso. Entonces lo saqué hoy para ver qué pasaba. Pero ayer al final les decía que el propósito de esta semana, digamos que también es uno chévere. Sí, es coger todas esas tierras y hacer una paleta de solo tierras y decir, listo, voy a usar solo tierras que rescato de esta iniciativa que tuve hace muchísimos años de querer tener contacto con esos fundamentos de la pintura donde había pigmentos que se asemejaban más a esas tierras, pero también para tratar de entender como los límites y la extensión que tiene esta paleta, voy a tratar de hacer que las pinturas se sientan un poquitico distinto o lo más distinto que yo pueda. Porque es que también yo tengo un rango, o sea, no es que yo pueda hacer milagros con una paleta tampoco. La paleta también tiene unos límites, yo le trato de sacar provecho, pero no quiere decir que ahora, juepucha, vayan a aparecer pinturas que fueran súper impresionistas pues con una paleta de tierras. No, a lo que me refiero es que lo que voy a tratar de hacer es en cada pintura hacer que la pintura se incline hacia un lado. Entonces ayer traté de hacerla inclinar hacia colores como más tierras, era un poquitico más neutra, más tierras, más a los tierras. Hoy voy a hacer que el rojo sea el dominante, entonces quiero que ese rojo ocre sea mi color dominante no sobre todas las mezclas, no quiere decir que tiene que estar en todas las mezclas, tener presencia en cada mezcla que yo haga, no, eso ya sería súper exagerado, pero quiere decir que va a estar presente, quiere decir que jerárquicamente va a estar mucho más presente que otros colores, pero pues los otros colores van a estar ahí para hacer que ese rojo se vea más rojo o lo más rojo que se pueda. Eso es como en teoría lo que estamos tratando de hacer, que cada una de estas pinturas tenga como una dominancia y que tienda hacia algún lado de la paleta y que se sienta distinto. Las posibilidades de hacer distintas pinturas que nacen de la misma paleta se vean reflejadas en las pinturas. Entonces, mi propósito es que la pintura de ayer de Fer se sienta un poquito distinta a la pintura de hoy de Manu. Y yo creo que se ve esa diferencia, entonces ahí estoy súper satisfecho con eso. Ese es el propósito de esta semana, era rescatar esos colores que había dicho, hey, bueno, no sé por qué compré estos. Eventualmente en esa semana cuando reflexioné dije, bueno, la razón por la que compré fue esta. Y cuando los puse otra vez a un lado me di cuenta como, oiga, pero esos colores son chéveres. O sea, no hay nada de malo con esos colores. Y si los pongo de lado seguramente van a volver a estar en ese sitio oscuro durante décadas otra vez y nunca los voy a volver a usar. ¿Por qué no los usamos otra vez? ¿Y por qué no los usamos con el pretexto de hacer una paleta de solo tierras? Porque es que había muchos más colores ahí en esa bolsa de colores, pero cuando los sacamos así al azar salieron tierras creo que todos los días. Entonces, pues chévere, si había esa constante de tierras, pues examinémosla. O sea, nos la mandó ahí como el destino, pero pues examinémosla y armemos una paleta a partir de esas tierras que salieron y miremos a ver qué pintura sale de eso y qué reflexiones salen de eso. Entonces, contento porque la pintura de hoy sí se siente distinto. Me estoy dando cuenta que es una paleta mucho más limitada en el rango de matices que uno le puede sacar que la paleta que usamos como una paleta de tierra de 4 colores. Mucho más limitada, porque es que esta tierra de Kassel no es negro. Por más de que se incline al negro, no es un negro. O sea, se siente súper lejana de los, digamos, fríos y azules que puede uno acceder cuando tiene un negro. Y el amarillo ocre es muy distinto a este amarillo transparente que estamos usando hoy. Entonces, sí, el carácter es distintísimo, las opciones que tenemos son distintas, pero pues bueno, o sea, acuérdense, uno no añora lo que no tiene, sino que uno utiliza lo que tiene. Esa es siempre la lección. Entonces, contento con el resultado de hoy. Vamos a ver cómo nos va mañana para ver si podemos ampliar un poquitico más esta paleta. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao.